I parlant de l'àmbit de la salut, en el darrer any hem vist un creixement exponencial de la informació i la comunicació relativa al Covid-19 i tractant-se d'una pandèmia i, per tant, d'un problema de salut pública mundial, la comunicació també té una dimensió internacional, multilingüe i multicultural que es tradueix en un creixement de les necessitats de traducció. Bé, amb tot això vull dir que estem envoltats, com deia al principi, d'informació i de comunicació relativa a la ciència i a la tecnologia o les tecnologies i que en un món cada vegada més interconnectat la circulació d'aquesta informació i el desenvolupament dels processos de comunicació internacionals diguem-ne, impliquen de manera directa i de manera necessària l'activitat traductora. Aleshores, el nostre itinerari de traducció científica-tècnica té sentit per a aquests i altres motius que acabo de comentar. Des de l'itinerari intentem fomentar el pensament crític. En la part teòrica de les assignatures, com ara explicaré, intentem fomentar el pensament crític. És un itinerari on la comprensió del contingut del text de partida és especialment important, o és en qualsevol itinerari, però sí pot ser una miqueta més perquè moltes vegades manquem del bagatge de la informació prèvia sobre les matèries que traduïm. Aleshores, aquesta idea d'insistir en la comprensió del contingut de text de partida és molt important en totes les assignatures. I al fil d'aquesta qüestió, també és molt important desenvolupar estratègies de consulta documental i humana sobre els temes de traducció dels textos. Com ja he dit al principi, la informació científica i tècnica es fa obsoleta de manera ràpida, creix de manera exponencial i mai podrem estar, diguem-ne, al dia de tota la terminologia, de totes les xarxes conceptuals que es van generant i que hem de traduir. És per això que la gestió terminològica és una altra peça fonamental de l'itinerari, és a dir, saber gestionar la terminologia per als encàrrecs concrets de traducció. Una altra peça molt important és la familiarització amb els gèneres textuals més habituals dels camps científics i tècnics, com també ho és la familiarització amb els camps i els temes que considerem més rellevants, que ara us explicaré com s'estructuren en l'itinerari. Per tant, aquestes serien, juntament amb la revisió i la correcció i les eines de treball, les peces sobre les quals s'assenten les diverses assignatures que conformen l'itinerari. Pel que fa a les eines de treball, darrerament estem intentant incorporar reflexió crítica sobre les possibilitats i les limitacions de la traducció automàtica, perquè pensem que és un aspecte que hem de començar ja a incorporar de manera reflexiva amb les limitacions que té un itinerari de grau, evidentment, però pensem que en una part important dels textos i dels gèneres que treballem, la traducció automàtica pot resoldre part del procés i en aquest esperit crític sobre les eines de treball també volem avançar en aquest sentit. L'itinerari s'estructura amb dues assignatures anuals de tercer curs, la 939 i la 940. Són assignatures de caràcter introductori, com ja sabeu, els que esteu cursant-les. Aquestes assignatures tenen una part teòrica i una part pràctica. En la part teòrica desenvolupem aspectes professionals i metodològics en el primer semestre i en el segon semestre entrem en aspectes de caràcter més històric i de caràcter més epistemològic. Històric per què? Doncs pensem que cal donar una mica de context sobre la professió i sobre el desenvolupament del coneixement científic i tècnic i veure que el moment present està ancorat en l'evolució històrica del coneixement científic i tècnic i per tal de projectar la nostra professió cap al futur necessitem tindre unes mínimes nocions sobre aquesta història, aquesta llarga història que comença en les antigues tauletes d'argila a l'antiga Mesopotàmia i que
i que continua fins a l'actualitat. En aquest recorregut històric també ens interessa molt pensar en termes tecnològics. Una de les qüestions en les quals insistim molt és que la tecnologia no és una qüestió novedosa, la tecnologia sempre està present. El que tenim ara és una tecnologia distinta que de moment està molt centrada en la traducció automàtica i en la intel·ligència artificial, però forma part d'una evolució històrica de molts, no segles, sinó mil·lennis, en la qual cal contextualitzar els desenvolupaments actuals. Pel que fa a la part epistemològica, en ciència i en tecnologia necessitem reflexionar una miqueta també sobre el valor d'objectivitat, el valor de veritat de la informació que treballem en els textos de treball. I d'ahir passem ja a la part pràctica. En aquestes assignatures de tercer ens centrem en noves tecnologies de la informació i la comunicació, ciències mediambientals, donat la importància de la crisi climàtica actual, biotecnologia, és un camp fonamental des del punt de vista de la inserció laboral i professional, i ciències de la salut. Ara explicaré per què les ciències de la salut ja comencen a introduir-se en aquestes assignatures de tercer. En tot l'itinerari intentem combinar la noció, com deia abans, de gènere textual amb la noció de camp temàtic. Pensem que s'ha de treballar paral·lelament la diversitat textual i com aquesta diversitat textual planteja problemes distints segons en quins tipus de textos, segons en quins gèneres, i d'altra banda, els camps temàtics que hem esmentat. Camps temàtics científics i tècnics n'hi ha moltíssims, com podem imaginar, però ens hem de centrar en uns quants que són més rellevants socialment i també més rellevants professionalment, que són els que ja he comentat. Pel que fa al quart, la 961 i la 962 s'imparteixen al primer semestre de quart i ahir es fa una ampliació dels gèneres i àmbits temàtics que s'expliquen ja a tercer. Com dèiem abans, els àmbits temàtics de les noves tecnologies, ciències mediambientals, biotecnologia, ciències de la salut. I l'últim tema de l'assignatura tracta els gèneres professionals i d'investigació en l'àmbit de les ciències de la salut. Així ja comencem a estretar una miqueta el gran angular que iniciem en tercer, perquè considerem que l'itinerari progressivament ha d'anar buscant una certa especialització. No completa, com molt bé deia Quim abans, per això està el màster, però ja comencem en el primer semestre de quart, al final de les assignatures, a buscar un àmbit temàtic que són les ciències de la salut com a possible via d'especialització. Les assignatures 973 i 974 són de segon semestre i en aquestes assignatures ja es dedica tota l'atenció als àmbits temàtics de la traducció mèdico-sanitària. Per tant, fem un recorregut que parteix d'un gran angular en tercer i a poc va estretant-se en segon semestre de quart. I això ho fem perquè la continuació natural de l'itinerari de traducció científico-tècnica de la Universitat Jaume I és el màster en traducció mèdico-sanitària per a les persones interessades en una especialització en un camp que realment té molta inserció laboral i té moltes necessitats de professionals que puguen resoldre problemes de comunicació que tenen un component terminològic i tècnic, però també tenen un component cultural, tenen un component relatiu a les diferències entre els sistemes sanitaris i en l'actualitat tenen un component de salut pública fonamental. És a dir, com deia abans, la pandèmia està posant sobre la taula les mancances en salut pública i en salut pública, en clau de pandèmia, la comunicació internacional, la comunicació multilingüe i multicultural és fonamental. Per tant, això és una mica l'estructura de l'itinerari. Tindríem aquest gran angular on hi ha un component teòric també en totes les assignatures que aniria progressant a poc cap a l'orientació més mèdico-sanitària que per a les persones que els interessa aquesta via tindrien la continuació del màster en traducció mèdico-sanitària. Bé, jo penso que això és una mica el gran angular de l'itinerari. No sé si voleu que
fem una mica de torn de preguntes, de dubtes, o si deixem els dubtes per a consulta a través del correu electrònic, o si podríem afegir alguna reflexió més sobre, no sé, sobre les eixides professionals, per exemple, relatives a aquest itinerari. Evidentment, si arribem ja al nivell del màster, en una especialització molt concreta científico-tècnica, que és la traducció mèdico-sanitària, hi tindríem eixides que tenen a veure amb les organitzacions sanitàries internacionals, com l'OMS, totes les plantilles internacionals d'organitzacions internacionals, vull dir, tenen gran interès en temes sanitaris. És obvi perquè diguem-ne que és una necessitat social i és un valor fonamental. Evidentment, en traducció científico-tècnica, la possibilitat de desenvolupar una carrera com a autònom seria una altra via de treball. I en traducció mèdico-sanitària també es podria parlar sobre la imbricació, sobre les connexions entre la traducció escrita i la interpretació en contextos, la mediació en contextos hospitalaris, on el que veiem és que els professionals no solament interpreten, sovint també han de traduir i, per tant, ahí trobaríem perfils mixtos en els quals es combinen uns i altres itineraris. Jo, una mica com a conclusió, el que diria és que això dels itineraris ens va molt bé per a planificar la docència i té molt de sentit des d'un punt de vista acadèmic, però després en la pràctica real hem de sumar tot el que aprenem en tots els itineraris i una possibilitat de desenvolupament professional és centrar-se solament en un camp temàtic o en un àmbit concret, però una altra és desenvolupar una tasca com a traductora, com a traductor, en la qual pots fer encàrrecs de molts distints tipus. I, de fet, en traducció mèdico-sanitària també podríem vincular-la a l'itinerari de traducció audiovisual. Traduir, per exemple, documentals sobre temes mèdics, sobre temes de salut. Això seria traducció científico-tècnica, traducció audiovisual, doncs seria una suma de les dues, dels dos itineraris. És a dir, que els itineraris jo crec que tenen molt de sentit quan ens donen una perspectiva cap a l'especialització, però també la necessitat de trasvasar, de transferir el que anem aprenent dels altres itineraris a la conformació d'un perfil professional que doni resposta al que el mercat està demanant en un moment determinat. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta sobre l'itinerari de traducció científico-tècnica. ¿Alguna pregunta sobre el itinerario? ¿Algo más concreto sobre las salidas profesionales? Bueno, si no hay preguntas, lo has dejado todo muy claro. Esto también es una buena noticia. Muchísimas gracias, Vicente. Y a ver cuántos escogen este itinerario. Seguro que cada año hay un buen número de alumnos que lo escogen y han tenido en el pasado también muy buenas, después, mucho éxito profesional en esta área. Así que os puedo, bueno, como todos los itinerarios, este también es uno de los muy útiles y muy buenos y muy interesantes. Gracias, Kim. Gracias. Seguimos con la próxima presentación, que ya vamos un poco atrasados. No pasa nada porque, como os he dicho ya, tenemos un hueco. Una presentación de las 5 no la tendremos. Ahora seguimos entonces con traducción literaria. El coordinador y responsable del itinerario de traducción literaria, Josep Marco, está aquí y nos va a contar un poco en qué consiste. Ya habéis trabajado un poco en esto en la asignatura
de tercero, pero claro, es un poco más y las salidas profesionales también pueden ser muy interesantes. Obviamente, se imagina uno, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar en traducción, pensaba siempre en traducción literaria. Era para mí la traducción por excelencia. Todo el resto pensaba, sí, también se hace, pero la literatura es lo que realmente cuenta. Claro, no es así, lo sabemos todos hoy en día, que hay mucha más traducción que solo la literatura, pero es la que más nos toca emocionalmente, quizás, digo yo. Así que te doy la palabra a Josep, a ver qué nos cuentas sobre el itinerario y las salidas. Gràcies, Quim, i gràcies a tots i totes els que esteu presents en aquestes jornades. Gràcies per la vostra curiositat i espero poder-la satisfer. Dóna per fet que la major part d'estudiants que assistiu sou de tercer, suposa que n'hi haurà també de quart, però els que teniu potser més curiositat, més interès per saber com funcionen els itineraris, en què consisteixen, etc., sou els de tercer, que esteu cursant totes les especialitats, no? Aleshores, jo em centraré en això, bàsicament, no? En el futur, en les assignatures de quart, i també parlaré una miqueta de les pràctiques i de les eixides professionals. Havia preparat una breu presentació, així que compartiré la pantalla. Com deia, parlarem primer de les assignatures, després una mica de les pràctiques, del color que tenen les pràctiques de traducció literària i, finalment, una mica també de les eixides professionals. Ja enteneu tots que en 15 minuts és difícil poder fer un resum, una mínima justícia, diguem, a tot el ventall de possibilitats que ofereix la traducció literària tant des d'un punt de vista acadèmic en la nostra universitat en concret com des del punt de vista de la projecció professional, però 15 minuts o pot ser una mica més, pel que aquí m'estava dient, és el que tenim i, per tant, jo intentaré fer un esforç de síntesi. Bé, els de tercer, els estudiants de tercer, els i les estudiants de tercer, esteu cursant ja l'assignatura 0943, 0944, depenent de si sou de català o d'espanyol. Per tant, sobre aquesta assignatura no diré res, perquè és una assignatura obligatòria en el pla d'estudis i em centraré en les que venen. Les que venen són les que teniu en la diapositiva, traducció literària BA1-2, que és la de quart de primer semestre, BA1-3, que és la de segon semestre, i després les altres dues assignatures que completen l'itinerari, que són correcció i edició de textos i traductologia. Aquestes dues darreres les compartim amb l'itinerari de traducció científico-tècnica, si no recorde malament. O sigui, són assignatures que formen part de l'itinerari i són molt importants. Ara arribaré a elles i en diré alguna cosa, però no són exclusives de l'itinerari de traducció literària, sinó que són compartides. Les que sí que són exclusives són la literària 2, primer semestre de quart, on ens centrem en dos gèneres literaris, que són la narrativa i l'assaig, i la literària 3, de segon semestre, on ens centrem en teatre, poesia i literatura infantil i juvenil. Bé, per resumir i per fer, diguem, el panorama una mica més complet, en l'assignatura de tercer, el programa se centra bàsicament en problemes de traducció. L'eix vertebrador del programa són problemes de traducció, no diria que exclusius, però sí molt propis de la traducció literària, com ara les qüestions culturals, com ara la variació lingüística o la metàfora i altres recursos retòrics, els jocs de paraules i la gran problemàtica de l'estil. Serien bàsicament els problemes que abordem en tercer. A partir de la literària 2, en la 2 i en la 3, ens centrem en diferents gèneres. La narrativa és la que més espai ocupa, la que més temps rep, més temps li dediquem, perquè també és la que s'emporta una part més gran del pastís, diríem, de l'activitat professional de la traducció de llibres. Ara aniré una mica més lluny de la traducció literària i parlaré potser de la traducció de llibres. La narrativa constitueix una porció molt important d'aquest pastís, del pastís complet de l'activitat. Però també ens hem d'ocupar de l'assaig i sobretot de l'assaig més pròpiament literari, perquè l'assaig
podria tindre un grau d'especialització bastant alt i caure més aviat dins de la traducció científico-tècnica, però altres vegades l'assaig té un component, diríem, d'elaboració formal que l'acosta molt més a la creació literària i és en aquest segon tipus d'assaig en què ens centrem més. En la literària 3, com dic, abordem els gèneres que tenen, al principi, gèneres que tenen una menor projecció professional, el teatre i la poesia. Dic menor perquè és més difícil que tinguem encàrrecs de traducció teatral. No és impossible, però és més difícil. Hauria d'estar una persona o bé bastant vinculada al món del teatre o bé una editorial hauria de tindre interès per publicar textos teatrals perquè sorgiren encàrrecs dins d'aquest camp i la poesia té una sèrie de, com tots enteneu, té una sèrie de dificultats pròpies que fan que, diguem, l'aprenentatge sigui una mica més llarg perquè cal dominar una sèrie de recursos, d'eines. D'alguna manera no s'ha de ser poeta per a traduir poesia, però d'alguna manera cal dominar les eines de l'ofici i això costa una miqueta més. Sí que té una projecció professional clara la literatura infantil i juvenil. En qualsevol cas, l'èmfasi al llarg de tot l'itinerari és en aquells tipus de text, en aquells gèneres que tenen una major projecció professional perquè estem formant professionals. Òbviament, no? Això no requereix molta explicació, però pensem que cal incloure el teatre i la poesia i que si no els incloguérem l'itinerari estaria coix perquè hi ha alguns problemes que es donen d'una manera condensada, d'una manera comprimida en aquests gèneres. I a més, perquè estem segurs, les persones que participem, que aprendre a traduir textos teatrals i textos poètics ens fa millors traductors en general. I aquesta millora en la competència després es pot projectar també en la traducció d'altres gèneres. La correcció i edició de textos, òbviament, és una eixida per si mateixa, com després veurem, és un perfil professional definit, per tant, és molt important que estiga present i també perquè quan traduïm hem d'editar els nostres propis textos, o sigui, hem de revisar contínuament i per tant, cal aprendre les eines i la traductologia ens dona els instruments per a reflexionar, cosa que com a professionals és molt important i no sempre hi donem la importància que té. Jo crec que l'èmfasi en la pràctica que tenim al llarg del grau en traducció i interpretació és necessari i és convenient, però no hauríem d'oblidar aquesta part, diríem, més reflexiva, a la qual Vicent Montal també s'hi ha referit, perquè com a professionals hem de saber no només traduir, sinó que també hem de saber explicar per què hem pres les decisions que hem pres i ho hem de saber fer amb una terminologia adequada. En les assignatures de quart, les llengües no van per parelles, com sí que passa a tercer. En tercer, anglès, espanyol, anglès, català estan separats, són assignatures diferents i també grups diferents. Les assignatures de quart, com que són optatives, doncs no donen, per qüestions de sostenibilitat, d'economia, bàsicament, no es poden desdoblar. Per tant, estem en el mateix grup, en la mateixa aula, els d'espanyol i els de català. El trio no és cap problema. El trio enriqueix. Pot ser algun problema en algun cas, quan tenim algun estudiant Erasmus, però bé, són, diríem, qüestions menors si les comparem amb la riquesa que dona tindre més de dues llengües en l'aula. Jo, de fet, desitjaria encara tindre'n més, perquè moltes vegades el contrast lingüístic ens dona perspectives molt interessants. Els grups de traducció literària de l'itinerari no solen ser molt nombrosos, normalment oscil·len entre els 15-20 estudiants, enguany n'han sigut 23, però això pot variar. I la metodologia que seguim, tot i que això ja n'hi haurà temps d'explicar-ho, la metodologia que seguim es basa en les tasques i en els projectes. Les tasques centrades necessàriament, és un mal necessari, diria jo, en aquest cas, en fragments de textos, no textos complets, perquè per la seva naturalesa els textos literaris són llargs, en la major part dels casos, però també precisament per a compensar aquesta excessiva fragmentarietat que es dona en alguns moments, doncs fem projectes que se centren, per exemple, en relats, un relat sencer o un capítol sencer d'un assaig.
per poder tindre una visió una mica més de conjunt. Quant a les pràctiques de traducció literària han tingut fins ara dos perfils dominants. Un perfil és el de les pràctiques convencionals en una editorial. En igualtat de condicions amb altres itineraris, doncs es fan pràctiques en una editorial que no han de ser necessàriament presencials. Ja no ho eren abans de la pandèmia, ara és evident que no poden ser-ho, però abans de la pandèmia ja no solien ser presencials perquè això no respondria tampoc a la realitat. És a dir, el traductor de llibres és un professional autònom que treballa a casa o treballa en un despatx compartit amb altres traductors o treballa on li dóna la gana, bàsicament. També pot fer-ho en una cafeteria, si vol, com l'autora de la saga de Harry Potter diuen que feia amb les seves novel·les, que les escrivia en una cafeteria. En qualsevol cas, no ha estat, diríem, la pràctica habitual que les pràctiques, aquestes convencionals que dic, en una editorial, s'hagin produït a l'editorial, físicament. I la segona opció és la d'un projecte de traducció real, tutoritzat per professorat de l'UGI, que normalment sóc jo. També en alguns moments ho hem fet, hem tutoritzat a mitges la professora Pilar Ezpeleta i jo mateix, però la professora Pilar Ezpeleta ara es troba en comissió de serveis i d'això me n'encarregue bàsicament jo. Per donar-vos 4 detalls molt ràpidament, les pràctiques convencionals en una editorial, que només les tenim disponibles per als d'espanyol, per als que tenen l'espanyol com a llengua A, no per als de català, doncs duen a terme una sèrie de tasques que poden consistir en un encàrrec real de traducció, és a dir, la traducció que es fa en aquestes pràctiques pot ser un encàrrec real. Normalment no és un llibre sencer, sinó part d'un llibre que es corregeix amb altres persones, amb altres estudiants que estan fent pràctiques, però pot ser també traduccions autocorregides amb feedback de la supervisora, és a dir, llibres que ja s'han traduït, que es tornen a traduir, és a dir, que l'estudiant tradueix, diríem, com a part de les seues pràctiques i que després acara, compara amb la traducció publicada. I la traducció s'envia a la supervisora i la supervisora li fa comentaris, li dona feedback en general. Però també es fan en aquesta mena de pràctiques tasques de correcció, com no podria ser d'una altra manera, i fins i tot informes de lectura. I potser encara em deixa alguna cosa. Informes de lectura vol dir que quan una editorial no està molt segura de si vol publicar un determinat llibre, doncs normalment demana informes a experts, a persones que tenen un cert coneixement i que lligen el llibre i informen sobre el seu contingut, sobre les seues qualitats estilístiques i sobre el grau, diríem, d'idoneïtat d'aquell llibre per a l'editorial en qüestió. Això es fa en la vida real i es pot fer també, i s'ha fet, segons em consta, com a part de les pràctiques. Quines editorials són? Doncs en els darrers anys l'opció preferent ha estat Taquetombo Books, que és una editorial de València, dirigida per una exestudiant nostra, per una egressada de l'antiga llicenciatura en traducció i interpretació de la primera promoció, Maria Ferrer, que també ha estat professora de la casa, però també hi ha altres opcions que no he fet constar així perquè no he tingut temps, francament, i no recordava el nom exacte de les editorials, però hem tingut altres possibilitats i també alguns estudiants han fet pràctiques en editorials que han buscat ells mateixos. I en els darrers 2 o 3 anys, per exemple, s'ha pogut treballar amb editorials petites, independents, com Pepitas de Calabaza, Libros del Zorro Rojo i alguna més. I pel que fa al projecte de traducció real, doncs això durant molts anys va ser l'única opció. Jo vaig provar al principi enviar estudiants a les editorials, però en molts casos l'experiència va ser decebedora perquè els feien fer coses que no s'adeien amb el que ha de fer un estudiant en pràctiques. Un estudiant en pràctiques de traducció, un futur graduat en traducció i interpretació, no ha d'atendre el telèfon o ha de fer factures, crec jo. I com que això passava algunes vegades, doncs vam començar a funcionar amb aquests projectes reals de traducció que fins ara han donat ja molts fruits i que jo, tot seguit,
us en mostraré alguns molt ràpidament i sense entrar en detalls, però simplement perquè us feu una idea diguem, panoràmica, doncs en la combinació amb l'espanyol hem treballat amb editorials com Alba, Alba Editorial de Barcelona, com Algar, que és la marca en castellà de Bromera, Aranya, Galonero, que és una editorial de Madrid, i JPM Ediciones, que és una altra editorial petita també de València, amb la qual col·laborem bastant darrerament. I en el cas del català, on l'única opció, com ja he dit, és el projecte de traducció real, perquè no tenim editorials, almenys en aquest moment, no tenim editorials que acullen estudiants en pràctiques, doncs les editorials amb les quals hem treballat són Bromera, Bromera és la més habitual, i 3 i 4. El treball normalment és un treball en grup, llevat que només un estudiant trie aquesta opció, que també ha passat. En algun cas, les traduccions que s'han publicat són traduccions d'un sol estudiant, però normalment n'hi ha més d'un, per tant, el treball es fa en grup, es reparteix la feina, hi ha una part individual on cada membre del grup tradueix les parts, els capítols que li han tocat. Després, els estudiants fan una revisió mútua, normalment en parelles, i finalment ens reunim, ara ens reunim virtualment, com ja podeu imaginar, a través de Sant Google Meet, i fem una posada en comú de qüestions millorables, errades més freqüents, etc. Només perquè us feu una idea, doncs al llarg dels anys, començant ja des de les primeres promocions, 97-98, hem traduït llibres o relats, de vegades relats sols, altres vegades col·leccions de relats o novel·les, de Stevenson, de Conan Doyle, per a Bromera, totes dues, les Memòries de mi vida, de Gibbon, per a Alba, l'Oliver Twist, també per a Alba, que això va ser realment un tour de force, com diuen en francès, perquè era un equip de 11 traductors i és una novel·la molt voluminosa. Literatura infantil, com L'estrella d'Anyil, també en versió al català, Relats de terror d'Edgar Allan Poe, George Eliot, Mary Wollstonecraft i Dickens. Mary Wollstonecraft per a aquesta editorial petita que es diu Aranya, els Relats de fantasmes de Dickens per a Algar i altres més recentment com Relats de Lovecraft, una novel·la de Louisa May Alcott, coneguda per allò de Mujercitas, que segurament tots coneixereu, Little Women, Robert Crumb per a Galonero, Oscar Wilde, Herman Melville, Bartleby, Henry James, en fi. Hi ha una llarga nòmina, com veieu, la qual cosa demostra que l'esforç, diguem, per tirar endavant aquests projectes reals de traducció ha estat un esforç continuat. I pel que fa a les eixides professionals, doncs, no sé, jo quasi preferiria que em fareu preguntes. Molt ràpidament diria, perquè, clar, és molt difícil resumir en 2 minuts això de les eixides professionals, però heu de pensar que l'eixida professional, diguem, d'un graduat en traducció i interpretació que dona prioritat a la traducció literària ha de ser forçosament el món editorial. El món editorial inclou una sèrie de tasques, d'activitats que no són només traduir. Traduir, des del nostre punt de vista, és la tasca més important, és la que hem après a fer d'una manera preferent, però no única en la nostra carrera, però també hi ha espai per a la correcció, com ja hem dit abans, i també hi hauria espai per a l'edició. És a dir, un graduat en traducció podria plantejar-se, per descomptat, ser editor, convertir-se en editor o editora, però bé, això ja són paraules majors, això vol dir muntar una empresa, però també podria treballar com a editor de taula, diríem, és a dir, com a editor en plantilla d'una editorial i fer tota mena de coses, fer informes de lectura, de vegades pot ser traduir, també, part del seu temps, de vegades també corregir, aquesta figura d'editor contractat, que és diferent de la del corrector, que és un professional independent, igual que el traductor, autònom, vull dir, doncs també és una figura que està disponible, que és una eixida professional que està disponible i de vegades algun estudiant de promocions passades m'ha manifestat el seu interès pel món de l'edició, des de l'altra banda, no des de la banda del traductor, sinó des de la banda de l'editor. La pregunta que es fa sempre és si és possible viure de la traducció de llibres i de vegades jo crec que hi ha fins i tot
alguns casos de contaminació no desitjada, voldria pensar jo, perquè hi ha gent que afirma que no és possible viure de la traducció de llibres. Això és rotundament fals. És a dir, hi ha molta gent que viu de la traducció de llibres, no només de la traducció literària, sinó de la traducció de llibres en general, tot i que no és fàcil. S'ha de dir que no és fàcil, costa entrar-hi, s'han de seguir una sèrie d'estratègies per entrar-hi i després la lluita diària és la lluita de qualsevol autònom que sempre està pendent de que li arriben encàrrecs, etc. Pel que fa a l'accés a la professió, ja per acabar, jo diria que és molt important fer propostes a les editorials, no enviar només un currículum, sinó fer propostes que vagin en la línia dels interessos de l'editorial i també és molt important associar-se, fer-se soci d'alguna associació tipus ACTT, Asociación Colegial de Escritores, Sección de Traductores, que és l'associació més important en l'àmbit de la traducció de llibres a Espanya en general, diria jo, i després, en el cas concret del català, l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, que també té una secció de traductors. Segur que m'he deixat moltíssimes coses, però crec que ja me n'he passat el temps i tot. De manera que ho deixarem així i si algú té alguna pregunta, doncs estaré encantat de contestar-li. Hola, yo había dejado una pregunta en el chat y es sobre si se pueden hacer las prácticas internacionales con el itinerario de traducción literaria. Pues gracias por la pregunta, Sheila, pero nunca lo hemos hecho. Yo la verdad es que nunca he explorado esa posibilidad y la veo más bien complicada en el sentido de que uno traduce normalmente hacia su lengua materna. Traducir literatura hacia una lengua que no es la suya propia es algo que solo se da en casos, digamos, de enculturación muy profunda, ¿no? Cuando alguien ya ha vivido mucho tiempo en un país y domina la otra lengua como si fuera la propia. Entonces, las prácticas internacionales, yo creo que en el caso de la literaria están incluso un poco fuera de lugar, ¿no? Porque las editoriales con las que nosotros vamos a tener interés en contactar y con las cuales queremos trabajar van a ser editoriales españolas. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo solo puedo decir, cuando veo los libros traducidos allí delante, que has presentado también, esto es algo que en otras subdisciplinas de la traducción no pasa tanto, que hay un producto, algo realmente algo que da alegría ver al final del proceso, y esto a mí me animaría ya casi a dedicarme a la traducción literaria, solo saber que en mi estantería puedo tener mis propias obras, porque hay que decir también que los únicos traductores casi en este mundo que se conocen son los traductores literarios. Todos los otros, sus nombres no tienen ninguna importancia, digamos. Es decir, porque como sabemos, el traductor literario da un poco, no es el autor, pero da un poquito de autoría también a la traducción. Y esto para mí ya le da un valor, bueno, una posición diferente, es una traducción diferente en este sentido de todas las otras. Sí, a efectos legales, Kim, ya que lo mencionas, a efectos legales el traductor es autor, tiene la consideración legal de autor. Y el concepto por el que cobra es derechos de autor. Claro que eso luego hay que plasmarlo de algún modo más concreto porque en muchos casos si tuviéramos que vivir solo de los derechos de autor, pues seguro que no podríamos vivir. Entonces el editor tiene que pagar un anticipo, ¿no? Tantos euros por página según las tarifas más habituales, digamos, pero eso se considera, es decir, legalmente se considera como un anticipo por el concepto de derechos de autor que a uno le corresponde. O sea que sí, tiene la consideración total de autor. Muy interesante. Bueno, estamos ya hemos pasado la hora. Realmente, el próximo itinerario que íbamos a presentar aquí es el de traducción audiovisual. Y desafortunadamente todos los implicados en este itinerario hoy están muy ocupados con varias cosas. Y sin embargo, me han dicho que en el aula virtual han colgado varios documentos que van a explicar
en qué consiste el itinerario, y también os han explicado ya durante la asignatura de tercero cómo va a ser el itinerario de cuarto. Solo os puedo decir que es muy interesante también, siempre es muy popular. Suele haber bastantes alumnos interesados en el itinerario de audiovisual, y si tenéis alguna pregunta más concreta, simplemente preguntad en clase. Seguro que los profesores os van a dar la información relevante con mucha alegría. Y la ventaja de esto es que ahora ya no tenemos tanto retraso, porque ahora volvemos casi al horario previsto, y va a presentar ahora María Jesús Blasco el itinerario 4, interpretación y mediación intercultural. Claro, la interpretación es, en el nombre de nuestro grado, es la mitad del grado, y también tiene una importancia, tiene bastante importancia la interpretación, porque es una modalidad de la traducción, que puede decir, ¿no? Esto vamos a ver, depende de cómo se define realmente. María Jesús, gracias por venir y por presentar aquí un poco lo que ofrece este itinerario. Muchas gracias, Kim. Buenos días a todos. Yo también tengo una pequeña presentación que simplemente ayuda a visualizar un poquito lo que supone este itinerario, que, como bien dices, es la mitad teórica, pero no la real. Esa es la verdad. Pero sí que tengo que decir que la verdad es que yo creo que tenemos un grado muy completo, en el sentido de que esta presencia de los itinerarios a partir de tercero, esto yo creo que es único, es bastante raro, no creo que haya otro grado igual, y que verdaderamente es una iniciación profesional, preprofesional y especialización que no tiene casi ningún grado, ¿eh? Y yo creo que también es muy interesante la posibilidad de combinar, ¿eh? Como ha dicho el profesor Montal, hay muchos ámbitos y contextos profesionales donde se buscan perfiles mixtos de traductor e intérprete, no únicamente una cosa o la otra, y por tanto, con la oferta que nosotros tenemos docente, podemos permitir esa combinación a través de la conjugación de dos itinerarios, ¿no? Desde ese punto de vista somos bastante únicos, diría que en el mundo, y creo que es una oportunidad que brindamos al estudiantado y que, bueno, que es interesante contemplar. Bueno, voy a ver si yo ahora consigo poneros esto a la primera, espero que sí. A ver si veis esta presentación. ¿La veis? Sí. Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Se lee? ¿La amplío? Vale. Si se lee bien. Bueno, mirad, bueno, en fin. Ay, esto va muy deprisa, es que he puesto un PDF. Bueno, ¿en qué consiste este itinerario? El itinerario se inicia en tercero, como sabéis, todos estáis cursando ya la asignatura de tercero, que es una asignatura anual de 8 créditos, donde entráis de golpe en las técnicas principales que se utilizan en la interpretación, sobre todo en la interpretación de conferencias, pero son técnicas básicas que luego se trasladan a cualquier otro contexto. Entonces, trabajáis, como sabéis, principalmente la interpretación consecutiva y la simultánea. Y luego ya en cuarto curso tenéis 3 optativas de 4,5 créditos cada una de ellas, donde se avanza todavía más en la interpretación de conferencias, puesto que hay 2 asignaturas enfocadas a ella, como son la consecutiva y la simultánea, y luego hay una asignatura que ya se inserta en otros contextos profesionales, como son los relativos a la interpretación en los contextos de los servicios públicos y asistenciales. En total, estas 4 asignaturas, la de tercero y las 3 de cuarto, suman 21,5 créditos. Bien, ¿qué es interpretar?
pues lo más básico que podemos decir aquí hoy sobre la interpretación es que se trata de expresar en otra lengua un discurso oral, que se requiere una competencia lingüística avanzada, aunque algunos pueden pensar que con conocimientos básicos o medios de una lengua uno puede interpretar, nada más lejos de la realidad, como ya estáis viendo vosotros en vuestras clases, ¿no? La importancia de los conocimientos lingüísticos de las lenguas de trabajo. Y luego además, pues claro, un intérprete tiene que dar todo en su profesión, en el momento en que está interpretando, porque se trata de una traducción oral en tiempo real. Entonces, tiene que ser una persona con una curiosidad intelectual, con amplios conocimientos culturales sobre el mundo, ciencia, política, sociedad, literatura, geografía, y además una persona con, bueno, pues con ganas de viajar, conocer culturas, lenguas, etc. Entonces, todo ese bagaje alimenta el perfil de un intérprete. Los intérpretes, por otro lado, bueno, ya sabéis que sí es cierto, como ha dicho el profesor Montal, que en la antigüedad ya se traducía textos médicos, pero claro, es que antes de lo escrito estaba lo oral, la oralidad. Entonces, bueno, pues desde muy antiguo que los intérpretes han tenido un papel importantísimo en la divulgación cultural y sobre todo pues en el curso de la historia. Han influido en los acontecimientos históricos más importantes, en la conquista de América, en la transmisión de culturas en la historia, ¿no? En el devenir de la historia. Ahí tenéis, por ejemplo, una fotografía de la Malinche, ¿no? La intérprete que tiene una relevancia histórica importantísima. Bien, en la actualidad, volvemos al presente para hablar de dónde trabaja un intérprete, en fin, en multitud de contextos. Por un lado están las instituciones internacionales, que son los principales contratadores de intérpretes en el ámbito internacional, pues están las Naciones Unidas, está la Unión Europea y otras instituciones, hay muchas más. También los gobiernos se sirven de intérpretes, o sea, no solamente se trabaja en el ámbito internacional, sino también en el nacional y, de hecho, veremos que cada vez hay más oferta pública de plazas de empleo para traductores e intérpretes en distintos ministerios. Esto está empezando es una situación bastante reciente, porque hasta ahora, bueno, pues salía alguna plaza de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero ahora están saliendo ya más. Entonces, esto indica que a nivel institucional en España se están dando cuenta de la necesidad de contar con personas preparadas para poder afrontar la comunicación multilingüe, ¿no? Las empresas utilizan traductores e intérpretes para sus relaciones bilaterales y multinacionales, el comercio exterior, la comunicación de la ciencia y la tecnología, a través de los congresos, sobre todo, ¿no? La difusión de la cultura, los intérpretes que trabajan también en los medios de comunicación, en radio y en televisión, y también son los garantes de los derechos de los ciudadanos cuando intervienen en las situaciones de acceso a servicios sanitarios, a la justicia o a los servicios sociales. Bueno, ya he dicho esto del grado, ¿no? Que es un grado muy especial, creo que es excelente y precisamente esta oferta tan diferenciada de 5 itinerarios lo hace distinto y único. Como decía, la oferta de administración pública es una cuestión que está adquiriendo cada vez más relevancia. En 2019, por ejemplo, se ofertaron 44 plazas de traductores e intérpretes para distintos ministerios en España, Defensa, Presidencia, Interior. Además, también, esto no es la oferta en la administración pública, pero sí que tiene una relevancia, digamos, a nivel oficial y es la acreditación
como intérprete jurado del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora por primera vez ha decidido diferenciar y va a hacer exámenes distintos a traductores y a intérpretes, que esto es algo muy novedoso, ¿eh? Como digo, acaba de saberse y, en fin, puede suponer una especialización diferenciada para los que quieran trabajar o dedicarse al ámbito de la interpretación jurada, que probablemente incluya la interpretación judicial. Bien, como hemos dicho, el intérprete trabaja, se puede, digamos, especializar en el ámbito de las conferencias internacionales, donde, bueno, se tratan temas bastante especializados, de muy diversa índole, cultural, científica, técnica, política. Y, bueno, sabemos que hay intérpretes que trabajan en cabinas, que es la mayoría de ellos. Normalmente en las grandes conferencias se trabaja en cabina, en simultánea, pero no solamente ahí, sino también, por ejemplo, en los tribunales de justicia internacionales también se trabaja en la modalidad simultánea. Por tanto, la preparación de conferencias es necesaria para trabajar en los tribunales de justicia internacionales. Vemos aquí pues, una sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, la Unión Europea, y luego está el trabajo de la interpretación en el ámbito de la diplomacia, las reuniones de mandatarios a puerta cerrada. Como veis ahí, cada mandatario lleva a su intérprete. Esto es un tema muy curioso porque en realidad, bueno, con un intérprete se podrían apañar los dos, pero vemos que cada uno lleva su intérprete, ¿no? Esto es una cuestión también histórica y se sigue manteniendo, fijaos, a lo largo de los siglos, ¿no? Vale, entonces, otro ámbito de especialidad que se trabaja también en cuarto es el de la interpretación sanitaria, que tiene dos vertientes, al sector público, pues en la Agencia Valenciana de Salud, y hospitales, pero que sobre todo en la Comunidad Valenciana está enfocada a la interpretación sanitaria dentro del ámbito del turismo de la salud, como por ejemplo veis aquí una serie de hospitales y clínicas privadas que contratan intérpretes en su plantilla. Esto es es un sector en expansión, sobre todo en la Comunidad Valenciana, puesto que cada vez hay mayor afluencia de personas extranjeras que vienen a residir o a pasar aquí parte del año. Entonces, contratan seguros privados y son atendidos en estas clínicas que contratan intérpretes, como digo, en plantilla. Y ahora veremos que parte de nuestras prácticas está orientada ahí también. La interpretación judicial es un sector muy importante, puesto que, en fin, se trata de garantizar un derecho fundamental reconocido por todos los organismos internacionales, del derecho a entender y ser entendido y de tener un juicio justo. Vemos ahí a la izquierda una fotografía de los primeros intérpretes judiciales así famosos, ¿no? Que fueron los que intervinieron en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, son doblemente famosos para nosotros porque fueron los que primero utilizaron la tecnología para hacer interpretación simultánea, ¿no? Fijaos que el lugar donde primero se utilizó fue precisamente en un tribunal internacional. Pero vemos, ahí tenéis algunos casos de interpretación judicial que ha trascendido porque ha sido muy mediática, porque, por ejemplo, en los juicios del 11M o en el juicio del Procés o recientemente en el de Corina, ¿no? O sea, donde ha intervenido Corina como testigo, ha testificado en el caso Villarejo. Entonces, la interpretación judicial no solo es en la sala, sino que muchas veces tiene un impacto social y político importante. Bien, el intérprete también realiza funciones en la policía, en las fuerzas de seguridad del Estado, como son la Policía Nacional y la Guardia Civil, no solamente en interrogatorios a detenidos, sino también en investigación criminal, en la investigación del delito, cibercrimen,
las escuchas que se realizan a personas sospechosas, en fin, todos los trabajos de investigación y de detención y de interrogatorios que realiza la policía y la Guardia Civil se realizan mediante intérpretes cuando se trata de crímenes o delitos cometidos por personas extranjeras. Y ahí, por supuesto, pues hay un sector laboral también importante. En cuanto a seguridad internacional y cooperación internacional, bueno, pues también se contratan intérpretes y traductores en la Policía Internacional, como es la Interpol, la Europol, que es la Policía Europea, y también CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia Español, tiene en su plantilla intérpretes. Y por último, ya solo menciono este, es el ámbito de la protección internacional, que cada vez se está perfilando más, sobre todo en nuestro país, por la afluencia de personas que llegan a nuestras fronteras en busca de protección internacional, van huyendo de situaciones de conflicto, persecución política o por razón de sexo y, bueno, solicitan protección y refugio en España. Entonces, aquí intervienen varios organismos, como son, pues, por supuesto, la Oficina de Asilo y Refugio, que pertenece al Ministerio del Interior, y las ONGs que trabajan asistiendo a estas personas, como son la ACNUR, que pertenece a las Naciones Unidas, Cruz Roja y CEAR, por mencionar algunas. Pero, como digo, es un ámbito que está desarrollándose con bastante velocidad, puesto que se requiere una especialización para trabajar como intérprete en este ámbito. Bien, tenemos unas prácticas externas asociadas a este itinerario bueno, pues que garantizan una alta tasa de inserción de los titulados. Tenemos intérpretes trabajando en Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, en agencias de la Unión Europea, también en el sector privado, como autónomos en España, en hospitales de turismo de salud, etc. No es que tengamos muchísimos, no voy a decir aquí que muchísimos, pero cada vez más. También es que os tengo que decir que somos la única universidad española que tiene prácticas reales de interpretación de conferencia gracias a la colaboración con el Máster de la Paz, que pertenece a la Cátedra UNESCO de la UJI. Entonces, durante un año se realizan prácticas reales de conferencia en el contexto de este máster que es internacional. Gracias a ellas, nuestros estudiantes son admitidos en los másteres de interpretación más prestigiosos. Es una preparación buenísima, que no tienen en otras universidades. Luego, además, hay una colaboración con la profesión y el sector empresarial y de servicios mediante visitas y la impartición de talleres especializados dentro del itinerario. Bien, aquí tenéis un listado de algunas entidades con las que colaboramos para las prácticas. Bueno, pues el máster, como he dicho, el Máster en Estudios Internacionales para la Paz, que pertenece a una cátedra UNESCO de la UJI. También hay prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en consulados y embajadas españoles en todo el mundo, Cruz Roja Valencia y Castellón, Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juzgados de Benidorm, Policía Local de Benicàssim y hospitales y clínicas privadas como son el Hospital Clínica Benidorm, Hospital de Denia. También está la Agencia Valenciana de Salud, la red de hospitales públicos valencianos y empresas privadas como Interpret Solutions, que es una empresa que ofrece interpretación telefónica a distintas organizaciones, empresas, como puede ser además, también trabaja para el teléfono de emergencias. Bueno, sobre la formación de posgrado ya os va a hablar a continuación la profesora Anne Martin, que os va a dar una charla muy interesante seguro, y yo ya lo dejo aquí porque creo que no sé cuánto he hablado, pero bastante. Si queréis saber algo más sobre la interpretación, por supuesto podéis escribirme a mí
intentaré solucionar vuestras dudas y además, bueno, pues en clase pues también podemos comentar muchos aspectos porque dentro de nada os voy a tener otra vez, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es todo lo que yo os quería decir. Espero que se haya oído todo bien y haya llegado bien la información. Muchas gracias, María Jesús. Yo creo que, bueno, ha sido una presentación muy completa, de, tanto de qué se hace como de dónde se puede trabajar y de prácticas también. ¿Hay alguna pregunta más por parte del estudiantado? Si no, seguimos ya con la última presentación, el último itinerario número 5, que es de traducción jurídica y económica. Y van a presentar conjuntamente Anabel Borja y Pilar Ordóñez, que son dos profesoras que imparten este itinerario en cuarto. Gracias por ofrecer vuestra participación aquí y ya podéis empezar. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros hoy, aunque sea únicamente vía internet. Espero que pronto tengamos la oportunidad de realizar este tipo de reuniones juntos, pues que creo que es muchísimo más enriquecedor para todos. Pero de todas formas es una alegría poder compartir hoy con vosotros la oferta de nuestro itinerario y después de oír pues todas las cosas interesantes que han explicado los compañeros sobre un grado tan completo como el que ofrecemos. Pilar Ordóñez, hola Pilar. Hola, hola, ¿qué tal? Os explicaremos pues qué os podemos ofrecer en nuestro itinerario. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? ¿Me podéis contestar a alguien, por favor? Sí, se ve. Muchas gracias. Vale, pues empezamos. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué elegir este itinerario? Bueno, pues por muchísimos motivos. Uno de ellos, pues la fuerte demanda del mercado en este ámbito. El desarrollo del comercio internacional es imparable, cada vez hay más. Eso se puede ver, por ejemplo, en el incremento de las web multilingües. O sea, las empresas españolas, pocas de ellas, solo las más importantes, tenían web multilingüe. Ahora las tienen casi todas. O sea, hay una creación de contenidos web en el mundo de la empresa impresionante. El incremento del e-commerce también supone la traducción pues, de muchísimo contenido relacionado con el comercio internacional. La creciente importancia de los organismos internacionales y los bloques político-económicos como la Unión Europea y el incremento de las relaciones jurídicas privadas de tipo internacional. Cada vez son más los matrimonios internacionales. Hemos visto muchos de nuestros alumnos que han estado en estancias en Erasmus y han acabado como parejas, adopciones internacionales, herencias internacionales, la jubilación en España de nacionales de otros países. Todo ello genera traducción jurídica, económica o administrativa. Otro aspecto importante yo creo que es que hay muy pocos profesionales preparados para traducir con un nivel de calidad adecuado este tipo de documentos que requieren una formación especial, como ahora explicaremos. También es importante saber que, dado que es un tipo de traducción muy especializada y en el que cuesta formarse, la remuneración es buena y el prestigio profesional también. Y por último, parece una tontería, pero yo lo considero muy importante, en este itinerario se aprenden conceptos jurídicos prácticos para la vida personal y profesional, tanto para vuestras relaciones jurídicas, porque es todo derecho. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estamos marcados por el derecho. Estamos celebrando contratos continuamente, el matrimonio, el divorcio, cualquier contrato que firmemos profesional, todo está marcado por el derecho y en este itinerario se aprende derecho porque es necesario. No podemos traducir textos jurídicos sin tener una base de derecho suficiente.
El tipo de salida profesionales los hemos organizado en 3 bloques porque son muy variadas. Como veis, podéis trabajar por cuenta ajena, es decir, estar en nómina, ya bien para una empresa o para instituciones públicas españoles, extranjeras, que ahora mostraremos una lista. Podéis trabajar como autónomos para clientes particulares o para empresas o para instituciones como freelance a los que vosotros facturáis por encargo. Y otra salida interesante es la creación de empresa con otros compañeros. Fijaros, trabajar en nómina, o sea, por cuenta ajena como traductor jurídico, podéis trabajar, la profesora Blasco ya lo ha comentado, porque también en el campo de la interpretación jurídica y judicial van a aparecer estas instituciones, que son las instituciones públicas nacionales, los organismos internacionales, las ONGs, es el campo de la traducción y sobre todo mucha interpretación. Ahí estoy con María Jesús. El de comunitaria, las empresas privadas de todo tipo y agencias de traducción. Y vamos a fijarnos, por ejemplo, en las instituciones públicas en donde hay sitio para traductores especializados en traducción jurídica, económica o administrativa. Aquí tenéis un listado. Por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores va a necesitar traductores que trabajen con toda la documentación que se intercambia con los distintos países del mundo. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, en la inteligencia internacional. Aquí se generan muchísimos convenios multilaterales, bilaterales, que requieren la competencia de un traductor especializado en traducción jurídica. Voy a prisa porque creo que lleváis ya mucho tiempo con las presentaciones, pero simplemente daros una visión general de lo que hay. Si abrimos ya las puertas al ámbito internacional, siguiendo como trabajador por cuenta ajena, es decir, por nómina, tenemos muchísimos organismos internacionales, destacar, por supuesto, Naciones Unidas, con todas, que es un sistema, una organización de instituciones amplísima, UNICEF, bueno, muchísimas. Y luego tenemos la Unión Europea, Interpol, la Organización Mundial del Comercio, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero es que si profundizamos un poquito más dentro de la Unión Europea, hay puestos de trabajo para traductores en el Parlamento, en el Consejo, en la Comisión, en los tribunales, en el Banco y, por supuesto, en el Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea. Fijaros, creo que es importante también saber que hay organismos comunitarios descentralizados para aquellos de vosotros que no queráis hacer una carrera internacional y prefiráis trabajar en España. Tenemos organismos descentralizados en Bilbao, en Alicante, en Sevilla, en Vigo, en Barcelona y en Madrid. Y, por supuesto, ahora ya no como trabajador por cuenta ajena, pero es importante saber que para estos organismos internacionales también existe la posibilidad de trabajar como freelance, es decir, no estar contratado en plantilla, sino que trabajar para ellos para encargos concretos mediante facturación como autónomo. Ahora yo me gustaría pasarle la palabra a Pilar, porque ella tiene mucha experiencia en el campo del trabajo en prácticas en las instituciones europeas. Pilar, ¿estás por ahí? ¿Me oyes? Sí, sí. Hola, gracias, Anabel. Mirad, yo quería contaros un poquito, porque os ha presentado Anabel hasta ahora, pues la lista de instituciones en las cuales podréis, pues hay puestos de trabajo, ya sea como por cuenta ajena, con una nómina, como os ha dicho, como autónomos. Y quería deciros, pues, bueno, ahora mismo la mayoría de los que me escucháis, es una pena no poder veros, yo también coincido con eso con la profesora Anabel Borja, pero, bueno, la mayoría de vosotros diréis, bueno, ¿y yo ahí cómo llego? Estamos en 3º de grado, estamos en 4º de grado. Un escalón intermedio muy atractivo que yo me voy a centrar en las instituciones europeas porque son las que conozco de primera mano en cuanto a las prácticas, pero también la mayoría de los organismos que os ha ido comentando la profesora Anabel Borja ofrecen prácticas para aquellos graduados, recién graduados, a punto de graduarse. Entonces es interesante. Yo os comentaré el trabajo en prácticas, no sé por qué, en las instituciones
europeas. Más que nada porque conozco la experiencia, como os decía, de primera mano. Es una opción muy buena si os interesa, si ya sabéis que os gustaría llevar a cabo una carrera, desarrollar vuestra carrera por el ámbito de en las instituciones internacionales, en una esfera internacional. Os animo además, para aquellos que penséis, bueno, no lo acabo de ver, es muy, muy buena oportunidad para llegar y comprobar si te gusta o no. Desde luego es una experiencia personal única. Mirad, se convocan dos veces al año las prácticas tanto en Parlamento como en Comisión Europea. Las mías fueron en el Parlamento. Yo deciros que lo veis aquí en esta diapositiva, los requisitos. Yo la solicité la primera vez a punto de ser graduada y es que, perdona, es que está saliendo todo en la pantalla, Anabel, todo el tiempo están saliendo otras, vale. Yo lo siento, es que estaban saliendo, creo que se movía el ratón, perdonad. Yo lo solicité a punto de ser graduada, de hecho, ya en cuarto, como alguno de vosotros estaréis o de vosotras estaréis ahora en cuarto, y ese año no me lo dieron, pero al año siguiente de graduada sí. Entonces, ¿qué miran? Fundamentalmente tu experiencia, tu expediente y acreditar unos conocimientos lingüísticos. Por supuesto, además de la lengua materna, os piden en 2 lenguas oficiales de la Unión Europea, que en principio en nuestro grado, bueno, habéis tenido oportunidad de cumplir esos requisitos. Es muy enriquecedor, ya os digo, desde el punto de vista tanto personal, porque, bueno, es una experiencia única, coincides con muchas otras personas que están en tu misma situación, y también desde el punto de vista formativo, puesto que, pues, están muy bien organizadas. Entonces, cada persona que está en prácticas tiene asignado un tutor que más o menos te lleva bastante de la mano, sobre todo al principio, para que te puedas empezar a familiarizar, pues, con el lenguaje de las instituciones europeas en este caso, porque es un lenguaje propio, sin duda. Son unas prácticas que os permitirán además visitar, conocer muy bien las instituciones europeas en las 3 sedes, pues en Luxemburgo, en Bruselas, en Estrasburgo, y que están remuneradas, he puesto entre comillas, adecuadamente, suficiente para tener una vida en estas capitales europeas, que es más cara que la que, bueno, suele ser aquí. Si puedes pasar, Anabel, quería también comentaros que yo he incidido sobre todo en el Parlamento y Comisión, pero os pongo aquí los enlaces, no me quiero entretener, pero aquí tenéis el enlace porque todas las instituciones europeas, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia, tienen una bolsa de prácticas que, como habéis encontrado ahí, se suele abrir 2 veces al año y encontraréis en el último enlace, ahí encontraréis la información de una manera más centralizada de las diferentes instituciones europeas, si os apetece echar un vistazo, y yo desde luego os animo a que lo hagáis, porque es una oportunidad muy enriquecedora. Entonces, quería continuar, creo que ahora, Anabel, si quieres continuar con la interpretación social que querías comentar. Pues sí, yo creo que la profesora Blasco ha hablado ya sobre este tema desde el punto de vista de la interpretación. Tanto los traductores como los intérpretes podemos realizar una importantísima labor social y humanitaria en este campo. Fijaros, podemos trabajar en dependencias policiales, centros penitenciarios, tribunales, servicios a la acogida extranjera, centros educativos, servicios sanitarios, ONGs. Realmente en una situación como la que vivimos actualmente, la comunicación, imaginaros la gente que está desplazada, los emigrantes que llegan sin nada y además no se pueden comunicar. Aquí yo creo que realmente nosotros podemos realmente hacer un trabajo humanitario importantísimo. Este tipo de trabajo puede ser a través del voluntariado, pero también debéis saber que muchas ONGs, que los tribunales, servicios sanitarios, la policía, tiene en plantilla contratados a traductores e intérpretes. Este es otra salida que también podéis contemplar a quien le interese estos temas. Volvemos ahora un poco al campo más comercial, a la empresa privada. Encontramos traductores jurídicos, ya sea in-house, en plantilla, o que trabajan como freelance para multinacionales, para plataformas de comercio online, para las empresas exportadoras. El ejemplo de Castellón es impresionante. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de contratos
internacionales que se firman al año en Castellón. Es admirable. Y aquí hay trabajo también para nuestros egresados. En los puertos hay trabajo, en las compañías de seguro, toda esta lista que os pongo aquí. Por último, me referiré a las salidas como trabajador autónomo. Aquí trabajamos para particulares, podemos trabajar también para agencias, para empresas privadas, para instituciones públicas nacionales y para organismos internacionales. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por supuesto. Trabajar en plantilla te da la seguridad de tener una nómina fija. Trabajador como autónomo presenta más incertidumbre, sobre todo al principio, pero una vez que tienes una buena cartera de clientes, realmente puedes llegar a obtener unos ingresos muy superiores a veces a los que se obtienen en nómina. En cuanto a los títulos y acreditaciones profesionales que se requieren para trabajar como traductor jurídico en España, he puesto aquí, mirad en la presentación, dice que avalan. ¿Por qué que avalan? Porque, por desgracia, nuestra profesión, la profesión de traductor, no exige una formación reglada, una titulación. Son muy pocas las profesiones regladas en España, pues médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, comadronas, veterinarios. A ellos sí que se les exige una formación reglada, un título universitario. Y se les puede demandar si están ejerciendo la profesión sin esa titulación. Con la traducción no sucede eso. Entonces, es importante saber que lo avalan y que realmente ahora ya nuestra profesión está ya más reconocida en la sociedad, pero debemos seguir recordando a la sociedad que existe una titulación en traducción. Entonces, ¿qué avalan nuestro trabajo? El grado en traducción, por supuesto, los másteres de traducción o de otras materias. Nosotros en el itinerario de jurídica realmente recomendamos másteres de otro tipo, por ejemplo, de relaciones internacionales, de comercio exterior, de derechos humanos, de derecho de propiedad industrial, es decir, que profundicen más en los aspectos conceptuales que no se abordan en el grado, porque en el grado lo que es las competencias genéricas sobre traductología están más que asumidas. Muchos profesores del grado lo comentamos porque impartimos docencia en posgrados de otras universidades, que es que en los posgrados de traducción hay gente de otras disciplinas que no saben nada de traducción. Entonces, a no ser que sea muy, muy especializado, nosotros en este campo, debido también a la necesidad de formación en Derecho y en Economía, consideramos interesante quien se quiera seguir formando con másteres que sean de otras materias. Y por último, tenemos la posibilidad de optar al título de traductor intérprete jurado. Para trabajar como intérprete traductor jurado sí que se requiere una habilitación del Ministerio de Asuntos Exteriores, como ahora nos explicará la profesora Ordóñez. Tanto la profesora Ordóñez como yo somos traductoras juradas en ejercicio y creo que eso es algo que también aportamos en las clases, nuestra experiencia de este campo. Pilar, cuando quieras. Muchas gracias, Anabel. Mirad, os cuento un poquito. Creo que ya lo he comentado en clase, la mayoría estáis cursando tercero o habéis cursado ya, aunque es verdad que las condiciones actuales son un poco más difíciles, pero en cualquier caso, lo he comentado muchas veces y, bueno, lo primero es deciros que efectivamente hace falta este título, esta acreditación para poder llevar a cabo traducciones o interpretaciones juradas. Ya ha comentado la profesora María Jesús Blasco en su intervención que como novedad es una ley de 2020, es decir, de agosto, además creo, no hace ni un año, han propuesto la separación, como ocurre en otros países, de traducción jurada e interpretación jurada. Lo cual, pues bueno, yo creo que a lo mejor no es una mala idea y además a aquellas personas que pensaran, bueno, yo es que con la interpretación no, pero con la traducción sí que me siento cómoda, pues, bueno, puede ser una buena manera de añadir algo al currículum y una vía profesional. Mirad, es un profesional que ha sido nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha sido nombrado como consecuencia de haber superado unas pruebas de acceso. Una vez que tú tienes esta acreditación, tienes la potestad, la facultad de certificar la fidelidad de las traducciones, ¿no? Autentificar de alguna manera tus traducciones. ¿Puedes pasar, Anabel, por favor?
es que como está compartiendo ella la presentación, perdonad, pero vamos así para no tener que interrumpir mucho. Es, por tanto, un fedatario público, como son los notarios. Es decir, hasta ahora ha sido, no sé yo, va a cambiar, pero de momento todavía hablamos de traductor, intérprete, jurado. Han sido fedatarios, somos fedatarios públicos. ¿Qué significa esto? Que damos fe, testificamos, en nuestro caso, pues la autenticidad, la fidelidad de las traducciones que llevamos a cabo. Para ello, pues hemos de firmar las traducciones y tenemos un sello y sí que estamos incluidos en un listado a modo de registro que se puede consultar, es público. Si ponéis listado de traductores jurado del Ministerio, veis que es un PDF enorme donde aparecemos todas aquellas personas que contamos con esta acreditación profesional. Si puedes pasar, Anabel. No es un trabajo el superar estas pruebas de acceso, no te garantiza que vayas a tener trabajo. Digamos que es como cuando os presentáis a los exámenes de lengua. Quiero decir, tú quieres tener certificado un C1 en inglés o un C2 en inglés o en catalán. ¿Por qué? Porque es una acreditación profesional que, por tanto, va a servir para, de alguna manera, enriquecer, fortalecer tu currículum y, en este caso concreto, te va a dar acceso a un mercado profesional, el de la traducción, interpretación jurada, que sin ella, sin esta acreditación, pues no podrías entrar en este mercado. Los requisitos, como veis, son bastante básicos. Solo se pide tener un título de graduado, tener la nacionalidad española o europea y ser mayor de edad. Las pruebas, en la siguiente diapositiva podéis ver, he añadido en el título que son las pruebas actuales. Es previsible que una vez que se implanten los cambios que ya se recogen, podéis ver aquí un link del BOE de la nueva ley en la que, como decía la profesora María Jesús Blasco, vemos que se empieza a reconocer nuestra figura profesional, la del traductor y la del intérprete, que se empieza a dejar constancia de la necesidad de contar con profesionales, intérpretes y traductores en las instituciones públicas, en los ministerios, por ejemplo. Además, se contempla que se va a crear un registro de profesionales, en el caso de la interpretación judicial. Esto sabe mucho más la profesora María Jesús Blasco, pero sí que ya se introduce ese cambio que va a haber en esta acreditación profesional y se habla de que se va a dividir. Entonces, esas pruebas cambiarán. Pero, como veis, pues hace falta. ¿Qué hace falta para prepararse? Pues mirad, tener un conocimiento primero para superar la primera prueba. La lengua materna, que a veces pasa desapercibida. Es como, bueno, el español o... Bueno, como que lo damos por hecho, pero no hay que darlo tanto por hecho. Y las pruebas son públicas, os animo a que, para los que os interese, podéis ir a ver. Este año se lo presentaba a los estudiantes de español de segundo en el bloque jurídico. En una sesión vimos las preguntas de español, ¿no? ¿Qué era lo que había que corregir? Es pues un español. Con un poco de contenido en la segunda parte conceptual. Luego tenéis pues traducciones, ¿no? Y en la última prueba veis que es un ejercicio de interpretación que previsiblemente, si se separan, pues solo habrá para la acreditación de intérprete jurado. Si puedes pasar, Anabel, quería comentaros, me diréis, bueno, ¿y con esto qué hago? Ya tengo la acreditación, lo he logrado, me he preparado, he tenido éxito, he aprobado el examen. Mirad, pues sí que hay un mercado para la traducción jurada. Centrándome solo en la traducción, que es lo que estamos presentando, el itinerario de traducción sin tocar la interpretación, para traducir documentos judiciales. Y me diréis, ¿cómo qué? Pues, bueno, como cualquier auto, cualquier sentencia de divorcio, cualquier informe pericial que suponga una prueba en un juicio. Todo esto va a necesitar una traducción jurada. Documentos de registro civil, con lo que, bueno, los de cuarto ya habéis cursado la asignatura de tercero, pero los que estamos en ello veis que vamos a empezar ya con registro civil. La asignatura de tercero va muy orientada, porque además son documentos que no son muy complejos y vienen muy bien para esta asignatura de las primeras del itinerario, que, bueno, primero pues empezamos familiarizándonos con documentos más sencillos. Y también los documentos académicos que veis un poco más abajo también requieren traducción jurada. Yo traduzco mucho documentación académica, títulos, personas que quieren hacer máster en otros países, doctorados, para homologación de títulos y también documentos para el comercio internacional,
pues estatutos, contratos internacionales también son susceptibles de necesitar una traducción jurada. Si pasas, Anabel, creo que solo con esto termino la parte de esta acreditación profesional, deciros que, bueno, ejercéis en principio como autónomos, no garantiza un puesto de trabajo, no es una oposición, es una acreditación profesional y, bueno, se les exige que se estén inscritos en la subdelegación de gobierno en la provincia que corresponda, pues yo estoy en Castellón, enlistados por provincias, normalmente es donde vives, y se os pide que mandéis las tarifas anualmente a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un poco lo que os puedo contar, los ejes básicos de esta acreditación. Ahora sí, Anabel, la profesora Anabel Borja quiere continuar. Sí, solamente añadir, Pilar, a lo que has apuntado, pues que la traducción jurada, pues cuesta prepararse el examen, pero si lo consigues, pues realmente la remuneración es bastante mejor que otros tipos de traducción. Se está cobrando pues a 0,10, 0,12, 0,14 la palabra, o sea que son precios muy buenos. Eso es interesante. Y también, como tú bien has dicho, pues esto no es un puesto de trabajo, no es una oposición, pero tened en cuenta que hay oposiciones para traductores jurídicos en las instituciones públicas, como ya os hemos mostrado antes. Bueno, dicho esto, pues vamos a ver lo que entendemos los profesores del itinerario como lo que debe ser la formación de un traductor jurídico. Pues pensamos realmente que depende del perfil de traductor. Ya habéis visto que puede ser traductor o intérprete, que hay distintas especialidades, que tu objetivo puede ser trabajar como autónomo, contratado, como a lo mejor pasar un examen y poder empezar a trabajar en un organismo internacional. Entonces, dependerá del perfil que cada uno os marquéis y que nosotros os ayudaremos a elegir y a definir la estrategia formativa que cada uno os marquéis. Bueno, la formación nunca es suficiente. Todos los profesores universitarios seguimos estudiando sin parar. Eso tenéis que tenerlo claro, porque en nuestra sociedad el aprendizaje se entiende como algo que es necesario a lo largo de toda la vida. Pero, ¿qué pensamos y qué enseñamos a los traductores jurídicos en este itinerario? La formación traductológica creemos que ya la vais adquiriendo desde primero. El campo temático de la especialidad, es preciso saber algo de derecho, tanto en lengua de partida como en lengua término. Se utilizan las traducciones también para aprender los conceptos. El lenguaje de especialidad, vais a adquirir un lenguaje especial. El lenguaje general es amplísimo. El lenguaje jurídico es un tecnolecto, una pequeña parcela del lenguaje, que al principio puede parecer muy difícil, pero es una pequeña parcela. Al final resulta mucho más difícil traducir textos generales. Yo, por ejemplo, para los textos jurídicos no utilizo el diccionario. Para los textos generales, sí. Entonces, al principio cuesta adquirir este lenguaje de especialidad, pero luego tiene la ventaja de que es un sublenguaje, una parcela. Luego hay que conocer los géneros jurídicos y las reglas del transgénero, es decir, vosotros habréis acostumbrados pues, a las novelas, a la prensa, a los cómics, a las revistas, pero no estaréis acostumbrados, creo yo, a traducir contratos, testamentos, estatutos societarios, demandas, informes periciales. Entonces, también os enseñamos a conocer ese universo de géneros nuevos a los que accederéis por primera vez. Por supuesto, nos preocupan muchísimo las nuevas tecnológicas las nuevas tecnologías y las técnicas de documentación. Son esenciales para un trabajo tan especializado como el nuestro. Es preciso también la capacidad de adaptación al mercado y la formación continuada y la práctica. En nuestro itinerario hemos intentado reflejar esos objetivos y en el primer curso en el primer curso de jurídica, que es en tercero, hay una asignatura obligatoria de 6 créditos, que es una introducción, la imparte la profesora Pilar Ordóñez, Nati Juste y el profesor Daniel Pérez. Como ya os digo, es una introducción, empezamos con textos mucho más cercanos a vuestra experiencia vital, como puede ser una partida de nacimiento, un certificado académico, pero luego ya en cuarto entramos en traducción jurídica y económica para la empresa. Ahí es donde os decía yo que se aprenden también muchas competencias para vuestro futuro como profesionales, como empresarios,
como autónomos. Luego trabajamos en comercio exterior y, por último, en traducción jurídica y económica como preparación para el trabajo en los organismos internacionales. Al definir este itinerario pensamos muchísimo lo que a nosotros como profesores, somos académicos, pero también somos profesionales y hemos tenido experiencia de muchos años en este campo. ¿Qué es lo que más se traduce? ¿Qué es lo que más se requiere? Por supuesto, prácticas en empresa y TFG, como en todos los itinerarios. Y bueno, esto lo voy a pasar. El profesorado, aquí nos tenéis a todos. Algunos nos conocéis, algunos no, porque solo impartimos docencia en cuarto. Como os digo, todos tenemos experiencia profesional que aportamos al escenario de la clase. Creo que eso es importante resaltarlo. Y ahora le paso otra vez la palabra a Pilar para que hable de las prácticas en empresas que ofrecemos, que creo que son muy variadas y muy interesantes. Mirad, en cuanto a las prácticas en empresa, creo que ya ha sido un denominador común con los otros itinerarios, pues poner en valor las prácticas, que creo que realmente la oferta del grado, pues es muy importante, es considerable realmente y es muy, muy variada, como habéis podido ver si habéis seguido las presentaciones de los diferentes itinerarios. Evidentemente, la idea de cada itinerario es que esa práctica refleje las ofertas que os lanzamos. Yo creo que esto es común, de nuevo, a todos los itinerarios. Lo que pretendemos es que os puedan, a través de las prácticas, reflejar un poco qué es lo que hay en el mercado profesional, ¿no? Porque no tendría sentido que presentáramos un esquema de prácticas que luego no os va a ayudar o que luego vais a encontrar que el mercado en este ámbito es muy diferente. Aquí veis en esa diapositiva cómo cubrimos lo que pensamos que son los principales ejes del mercado profesional de la traducción jurídica y que estamos intentando mostraros aquí muy brevemente hoy. También es importante y quería señalar, ya hemos hablado de los organismos internacionales, las instituciones, las empresas, las ONG, despachos de abogados, agencias de traducción y quería también mencionar que como han puesto también sobre la mesa, bueno, profesores, compañeros míos de otros itinerarios, que estamos abiertos, por supuesto, a estudiar las propuestas que nos podáis hacer. Muchas veces, bueno, pues por circunstancias personales, conocéis algún bufete de abogados o alguna empresa o alguna... Entonces, las propuestas que nos hagáis se estudian. La coordinadora de la que lleva prácticas, perdón, no coordinadora, la tutora que se encarga de las prácticas jurídicas, la profesora Nati Juste, que además me ha comentado hoy, que quería comentaros que si bien las prácticas, me ha comentado para que lo dijera hoy, que si bien las prácticas per se no garantizan un trabajo, es decir, bueno, la empresa no tiene ningún tipo de compromiso para contratar al estudiante en prácticas, pero me ha comentado que recientemente pues ha habido casos que sí, estas prácticas profesionales sí que han conducido a un contrato de trabajo, ¿no? Han sido como la antesala de contratos de trabajo, me decía en caso de la Cámara de Comercio, de Interpub Translations, Leyenda Traducciones, que comentábamos Anabel y yo esta mañana. Es decir, que sí que son útiles, además de para formaros y de para que podáis hacer una primera incursión en la realidad profesional, sí que pueden conducir en otros casos a contratos, a vuestros primeros pasos profesionales, ya como contratos como trabajadores contratados, no como estudiantes en prácticas. Si puedes pasar, por favor, la diapositiva. Aquí tenéis, hemos puesto, no quiero ir ahí uno por uno porque ya seguro que nos hemos pasado muchísimo de tiempo, ya mismo me llamarán la atención, pero que veáis que, bueno, pues notarías, la Asociación per a les Nacions Unides a España, Institut d'Estudis Catalans, tenemos la Cámara de Comercio de Castellón, que he mencionado, tribunales de justicia, también aquellos que os interese más, que esta opción, quizá no lo hemos comentado todavía, que os interese la investigación, que consideréis llevar a cabo una carrera académica. También podéis hacer unas prácticas pues, en el grupo de investigación GENT, que somos la doctora Anabel Borja y yo somos miembros. Es también muy interesante si tenéis esa idea, ¿no? Cruz Roja, subdelegación de gobierno, es decir, hay muchas opciones. Y ya os digo, estamos abiertos además a propuestas que nos podáis hacer que, por supuesto, que sean interesantes y que pensemos que os puedan aportar algo. Quería concluir, bueno, aquí veis, pues eso, más prácticas y quería concluir
con las actividades extracurriculares, que desde el área me gustaría decir que, bueno, que hacemos un esfuerzo, todo el profesorado, por poder presentaros un programa de actividades extracurriculares que sirva para completar, para dar diferentes perspectivas, para aportar un poco un soplo de aire fresco a lo que es el día a día de las clases. Entonces, yo os he comentado, yo me encargo personalmente de la primera, normalmente, que bueno, que me duele de verdad en el alma, que en estos tiempos no os puedo llevar a los de tercero a la Ciudad de la Justicia, ya sea a Castellón o a Valencia, que hemos ido las dos, pero os animo a lo que se pueda ir organizando y a lo que os llegue, que lo aprovechéis y que participéis, porque verdaderamente, pues eso, charlas de profesionales, conferencias y seminarios, visitas a las Cortes Valencianas que el profesor Daniel Pérez ha organizado otros años, supongo que ahora también está un poco en stand-by, y le cedo la palabra de nuevo a la doctora Anabel Borja para que os cuente un poquito sobre cursos de formación o formación en herramientas de TAO, de herramientas de traducción automática aplicada, asistida a la traducción jurídica. Gracias, Pilar. Bueno, ya terminamos con esto porque creemos que esto es importantísimo. En cuarto, el último curso, encontramos a veces que falta aún pues, un dominio mayor de las tecnologías, porque en cuanto se sale al mercado profesional, las empresas te lo van a pedir. Entonces, si hace falta, y casi todos los años lo hacemos, organizamos cursos de traducción automática, traducción asistida por ordenador, herramientas de documentación, herramientas de extracción terminológica, etcétera, para la traducción jurídica, para trabajar con bases de datos específicas para traductores jurídicos, para crear corpus ad hoc para ciertas áreas de la traducción jurídica. Y creo que tenemos que tener muy en cuenta que el futuro ya está aquí, que el mercado de la traducción es muy cambiante, que no podemos pensar solo cómo es ahora y sobre todo no pensar cómo era ayer. Tenemos que pensar qué perfiles va a demandar el mercado, qué puedo hacer yo para entrar en ese mercado, y sin duda las tecnologías son un elemento clave. No podemos pensar que la profesión desaparecerá con la traducción automática. Nos tenemos que integrar en esa evolución y ser nosotros tecnológicos, ser capaces de finalmente pues, crear un motor de traducción automática para un despacho de abogados o crear un sistema de gestión de contenidos multilingües para una empresa multinacional. Es decir, estar al tanto de los nuevos perfiles profesionales que demanda la sociedad. Y con esto pues termina esta presentación y creo que ya he dejado de compartir, ¿sí? Y nada, y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta. Perdona, he visto que iban, si me perdonáis, que iban, hay preguntas en el chat que han ido escribiendo algunos estudiantes que, si os parece, Nuria, si te parece, Anabel, le contesto a la parte de la traducción jurada. Nuria decía, ¿recomendarías tener el título de traductora jurada, sea cual sea la rama en la que te quieras especializar? Vamos a ver, se puede hacer traducción jurada, cualquier documento en principio puede ser susceptible de una traducción jurada. Yo hacía referencia, por ejemplo, a informes periciales, entonces en principio sí, pero en la práctica normalmente la mayoría de los documentos que se requiere traducir por un traductor jurado suelen ser de naturaleza jurídico-económica. Entonces, hay que ser realista. Yo creo que alguna vez, no sé si lo he comentado alguna vez en clase, en un caso de una denuncia por un atropello, había un informe médico, ¿no? Esto puede pasar. Pero lo habitual es de naturaleza jurídico-económica. Esto hay que decirlo. Yo también me gustaría añadir un detalle. Hay mucha gente que dice, es que claro, si no obtengo el título de traductor jurado, trabajar en el campo jurídico, perdonad, en jurídico, pues el 80 o el 90% es jurídico, es tener formación, ser capaz de traducir con garantía de calidad un texto jurídico o económico, de banca, financiero, porque hay que tener una formación especial en esos campos, pero es que eso enriquece muchísimo también al estudiante, tener esa formación de más. Pero ojo, no es necesario, todas no son juradas, solo se requiere juradas para algunos. La ventaja de juradas pues, es que se cobra bien y que es una ventaja competitiva frente a otros traductores jurídicos que a lo mejor no hacen jurada. Pero no os obsesionéis con el título, es algo más que se puede, para lo que se puede ir trabajando, pero no es necesario. Efectivamente.
Veo muchas preguntas, varias preguntas sobre la posibilidad de combinar los itinerarios de traducción e interpretación. La profesora Blasco ya ha contestado. Creo que es posible, pero tened en cuenta que son 2 itinerarios potentes, o sea, muy exigentes. Entonces, yo os animo a hacerlo, pero alguien dice un 5º curso, por supuesto. Quizás es cuando realmente, porque durante ese 5º curso podéis completar vuestra formación, en nuestro caso, en Derecho o en Economía, con distintos... No hace falta un máster. Hay cursos más breves de introducción a la economía, de introducción al derecho, de introducción al derecho mercantil, de introducción a las relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, si queréis salir con una formación sólida en 2 especialidades muy fuertes, yo lo de 5 años no me parece nada mal. Sí. Yo no quiero hablar más porque nos hemos pasado tanto que estoy aquí cohibida, he mirado la hora y he pensado que nos hemos alargado. Estoy callada. Muy completo y ya nos estamos aproximando al final de la pausa que tenemos planificada ahora. Yo, antes de cerrar esta sesión, quiero decir una vez más lo que se ha mencionado en algunas presentaciones aquí, que tenemos esta opción de escoger un segundo itinerario y normalmente tenemos entre 15 y 20 personas, alumnos que sí que escogen un segundo itinerario y esto, claro, puede ser por tener intereses diferentes o porque pensáis que se combina bien para un perfil profesional después, como hemos dicho. La traducción médica jurada en sí mismo también es, por ejemplo, sería una especialidad muy buena y muy demandada. Y en general, casi siempre os damos la plaza de segundo itinerario que solicitáis. Si no quedan plazas en alguna de las asignaturas, en teoría, se podría decir, no hay más plazas, lo sentimos, pero en la práctica, menos de vez en cuando, quizás en audiovisual, donde se llena mucho, el resto de los itinerarios siempre tiene plazas para alumnos de segundo itinerario, realmente. Así que esto es algo muy recomendable también. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis presentado aquí hoy y a todos los alumnos que habéis asistido y participado también. Perdón que te interrumpa, pero es que tengo una pregunta. Sí, por favor. Sí. Gracias. Que tengo una pregunta sobre todo por los alumnos que queremos hacer un doble itinerario, pero en el 4º curso pretendemos hacer el año en Erasmus. Y mi primera pregunta es si al hacer este doble itinerario podemos combinar algunas asignaturas de ambos itinerarios y en el 5º curso realizar el resto de asignaturas de ambos itinerarios o debemos primero en nuestro programa de Erasmus buscar todas las asignaturas que pertenezcan a solo un itinerario y luego en el 5º curso cursar el otro itinerario completo. Una buena pregunta. Es algo muy bueno de gestión académica realmente. Normalmente, si tenéis ya alguna asignatura convalidable del itinerario, esta se puede convalidar ya en 4º o durante el 4º curso. Normalmente se recomienda cursar en 4º, si puede ser el primer itinerario completamente, porque si no causa problemas de gestión. Y del segundo itinerario podéis añadir asignaturas sueltas, individuales. Si solo os interesa, esto se puede hacer en general, si solo os interesa la segunda de literaria y no la primera asignatura de literaria, se puede escoger perfectamente como una parte de un itinerario diferente al principal. Y claro, podéis escoger primero esta y después en el próximo curso, si queréis seguir en un año más, las restantes asignaturas de un itinerario también. Esto porque son optativas y se pueden añadir libremente más optativas. Esto sí es posible y creo que así lo recomendaría hacer. Concentrarse quizás en uno que se llama el primer, que lo declaráis, el primer itinerario, y después añadir si os interesa más parcialmente. Perdón, ¿Kim? ¿Sí?
perdón, no sé si se me oye, es que en el chat ha habido alguna, no sé si ya se ha comentado, pero en el chat han habido unas compañeras que han preguntado qué pasaba con los horarios, o sea, si por ejemplo los horarios permiten que se haga más de un itinerario. Entonces, por si puedes comentar algo, como el tema de los horarios, que es muy complicado. Sí, muy buena pregunta. Este año ha sido complicado por lo del coronavirus, etcétera, pero normalmente intentamos permitir todas las combinaciones entre los 5 itinerarios, que no se solapen los horarios de ninguna de las asignaturas. Y si volvemos a una docencia normal, será posible otra vez el curso que viene. Esto todavía no sabemos y vosotros seguramente ya, los de tercero ya os interesa también y a nosotros los profesores igual. Dentro de 2 semanas sabremos más o menos si tenemos que planificar con aforos y presencial y semipresencial, en cuyo caso será difícil, no quiero decir imposible del todo, pero algunas combinaciones no han sido posibles este año, por ejemplo. Claro, si lo distribuís para dos cursos, ningún problema, es más fácil. Los que están pensando en un quinto año para hacer un segundo itinerario. Nosotros, la mayoría de solo hay 2 combinaciones que no han sido posibles este curso, pero esperemos que el curso que viene ya sea posible combinar cualquier itinerario con otro. Bueno. Perdona, Kim, si me dejas comentar brevemente, desde el punto de vista del itinerario de jurídica, lo que sí que os recomendamos es que si veis que hay incompatibilidades horarias, que intentéis hacerlo el año siguiente, las asignaturas, porque nosotros no es que exijamos presencialidad, pero damos muchísima importancia a que se asista a clase. Entonces, pues cursar el curso, hacer los cursos de traducción jurídica a distancia, no se aprende lo mismo. Además, nosotros llevamos un sistema de evaluación continuada, de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, se van presentando las traducciones a lo largo de todo el curso. Entonces, no se puede optar a la máxima nota si no entras en este sistema de evaluación continuada. Eso lo deben saber los alumnos porque luego tenemos problemas cuando dicen, es que si vengo, no puedo venir a las clases. Digo, entonces, ¿para qué te has matriculado? Entonces, simplemente apuntar eso desde nuestra perspectiva. Hola, ¿puedo decir una cosita nada más? Que yo, sinceramente, lo he dicho desde el principio, creo que la oferta es muy, muy buena y muy rica y que tenemos esa gran suerte de tener este grado, que hay muchos estudiantes que verdaderamente no quieren ceñirse a una sola línea, sino que ven que su futuro profesional puede consistir en varias actividades o combinadas o no, pero no desean perder la oportunidad de poder cursarlas. Entonces, en el caso de la interpretación, como hay tan pocos créditos antes de cuarto, pues realmente es que es muy necesaria ese itinerario de cuarto. Entonces, yo creo que tal y como estaba puesto desde el principio de la puesta en marcha del grado, en el que los horarios no entraban en conflicto y por tanto se permitía la realización de 2 itinerarios completos o de un itinerario completo y una asignatura o 2 sueltas, eso sinceramente creo que esto hay que seguir ofertándolo y que es posible hacerlo, es posible hacerlo. Sobre todo, ya digo, el itinerario de interpretación en ese sentido está, digamos, va parejo con otras que hay personas que tienen interés, como puede ser el científico y técnico y el jurídico, porque son perfiles muchas veces mixtos, entonces se da ese caso, ¿no? Que hay muchos estudiantes interesados en hacer el de interpretación y otro. Entonces yo creo que eso sí que es importante poder garantizarlo. Nada más quería decir eso, solamente por lo que he visto que ha escrito Dora, ¿no? De que sí, claro que es complicado hacer horarios, por supuesto, pero yo creo que se puede hacer, puesto que estaba hecho antes, quiero decir que no es imposible y se puede hacer. Nada, muchas gracias, Kim.
Sí, se podrá hacer si se quita, sobre todo si una de las condiciones que son estas de la presencialidad, etcétera, que ha añadido un componente. Sí, claro. Eso desde luego que solo ha hecho que trastocarlo todo y complicar en extremo toda la cuestión de la organización de la docencia, que duda cabe, Kim, eso por supuesto. Pero yo creo que ya vamos a una cierta normalidad y lo que hay que procurar es ahora volver a retomar ese rumbo que creo que es lo beneficioso para todos. Muy bien, gracias a todos. Gracias, Kim. Los alumnos deben volver, si quieren participar en el taller sobre cómo hacerse autónomo, a la otra a la videoconferencia en la que hemos empezado, la otra de las dos. Esta se acaba ahora porque es la sesión paralela, así que ahora vamos a cerrar la... A ver, hay una pregunta más aquí. Esto, no lo sé, esto es algo que deberíais probablemente preguntar en el Infocampus, en el survey de estudiantes, porque estas son cosas técnicas que realmente no os puedo decir porque es una cosa completamente... igual es así para... junto con el TFG, otra asignatura. No sé por qué sería, pero es posible. Si es así, por alguna razón, para mantener la matrícula abierta, puede ser. Bien, tenemos que acabar esta sesión para dejaros volver a la otra. Muchas gracias de nuevo y, bueno, nos vemos en la otra sesión. Hasta pronto.